Las religiones naturales se caracterizan porque el hecho religioso se expresa con fenómenos vitales de la creación. Así, el animismo es el culto y creencia en que los elementos de la naturaleza están animados por espíritus. Estas creencias están muy extendidas entre las sociedades primitivas, en particular entre aquellos en los que muchos seres espirituales se cree controlan diferentes aspectos del entorno natural y social. El fetichismo es el culto a objetos fabricados por el hombre, a los cuales se les imputan atributos sobrenaturales y se les da culto a objetos inanimados o animados conocidos como fetiches. El manismo implica la creencia en una trasvida, así como una solidaridad vital entre vivos y muertos. Desde el alba de la humanidad, el hombre rindió culto a los muertos, creyendo que estos participan desde el más allá en la vida y destino de los supervivientes de su tribu o linaje. El totemismo es el conjunto de creencias y manifestaciones espirituales y sociales vinculadas a un tótem. El tótem se entiende también como el principio de un determinado grupo humano que se cree descendiente de éste. El dinamismo es un sistema filosófico y religioso que considera el mundo corpóreo como formado por agrupaciones de elementos simples, realmente inextensos, y cuyo fondo esencial es la fuerza. Cuadro comparativo del judaísmo y el islamismo en comparación al cristianismo. El judaísmo nació en 748 hacia la fundación de Roma. Dios eligió a Israel, un pueblo, y pactó una alianza con ellos. En el islamismo, pues comienza en el siglo VII después de Cristo. Mahoma, su gran organizador, tuvo una revelación divina. El cristianismo, pues, nace con Adán y Eva. En el Génesis se muestra la promesa protoevangélica de la redención. Cosas comunes, pues son religiones monoteístas, tienen una revelación bíblica, practican la oración, la limosna, el ayuno, el sometimiento a la voluntad de Dios y a las postrimerías. Las diferencias. Con el judaísmo, pues el judaísmo no acepta el evangelio y esa es una de las más grandes. Con el islamismo, pues no reconocen a Jesús como Dios, no reconocen la Trinidad, la encarnación, la redención, ni el pecado original. Los pilares, por mencionarlos, en el judaísmo, pues está el Tanaj, lo que conocemos como el Antiguo Testamento y su tradición. Dios, unidad espiritual y eterna. La gente es una comunidad de fe. Y la tierra, que sería Israel, pues a la que les une un vínculo con Abraham. En el islamismo, pues sus pilares son la profesión de fe, la oración ritual, la limosna legal, el ayuno del Ramadán, la peregrinación sagrada. Cuadro comparativo entre el hinduismo y el budismo. Fundador. En el hinduismo no tiene fundador ni escrituras ni credo, es de origen divino y abarca todos los aspectos de la vida. En el budismo es Siddhartha Gautama, Buda. Libro sagrado. En el hinduismo los 4 Vedas es la escritura sagrada, cuyo origen es revelado y eterno, sin autor ni divino ni humano. En el budismo las escrituras antiguas están divididas en 3 cestos: Vinaya, reglas de la vida monástica; Sutra, sermones de Buda; Abhidharma, estudio de algunos puntos de la doctrina. Convicciones. En el hinduismo se considera camino eterno de la conducta porque es de origen divino y abarca todos los aspectos de la vida. Tienen fe en la autoridad infalible de los 4 Vedas, escritura sagrada; fe en la continuada creación, conservación y disolución del universo en forma cíclica; fe en la transfiguración del alma según una ley eterna de retribución; fe en la liberación definitiva del alma del vínculo de la transmigración; observancia de la ley de la casta y de los estados de vida. En el budismo, 4 verdades. La vida es un sufrimiento, el sufrimiento se origina en la sed, deseo, avaricia, el sufrimiento puede tener fin y existe un camino a la felicidad. Dioses fundamentales. En el hinduismo pueden ser entre 33 a 330 millones. Entre ellos se turna la supremacía, se da el enoteísmo, donde pueden adorar uno o varios dioses sin exclusión. Existe además un orden eterno e inmutable llamada Rita. En el budismo no hay dioses, su culto se dirige a los iluminados que supieron encontrar y señalar un camino a la moralidad, a la meditación y a la sabiduría auténtica esencia del budismo.
Preceptos de conducta. En el hinduismo, la transmigración del alma es su objetivo. Para ello, cada uno asume las diversas transformaciones según sus propias acciones. En la vida presente se puede reparar el pasado y determinar el futuro. El único modo de liberar el alma es la disciplina, la acción, el amor indiviso y la concentración. La felicidad verdadera está en la liberación definitiva del alma, cuando no tiene cuerpo. En el budismo, el objetivo es alcanzar el nirvana, reino sin muerte, a través del camino señalado por los iluminados, conocida como noble senda octuple. Hay formas religiosas que se concretizan a un determinado sector, nacional, cultural o social. Entre ellos tenemos el taoísmo. Es una forma religiosa de inspiración específicamente moral que durante muchos siglos ha sido como la religión popular de la China. Su fundador es Lao Tse. Su doctrina admite un ser supremo llamado Tao, que manifiesta que existe desde siempre, ha hecho el mundo y lo llena con su presencia. La virtud consiste en retornar a la naturaleza renunciando a las armas y a la civilización sofisticada. El fin supremo es la liberación de las pasiones y los deseos, prolongar la vida, propugnar la contemplación y suprimir todo deseo malo. Hoy en día se admite una infinidad de divinidades como espíritus, dragones, prácticas mágicas, ritos, etc. Tenemos también el sintoísmo, que es la religión nacional del Japón. No tiene fundador, ni dogma, ni código moral. La palabra Shinto significa camino de los dioses. Se honra a los antepasados y a las fuerzas de la naturaleza. Son objeto de culto los kami, que se hacen presentes en casi todos los fenómenos de la naturaleza, como el sol, la lluvia, montes, mar. Se proclama la independencia absoluta de la autoridad, que en cierto modo personifica la divinidad. Tenemos también el vedismo, es la religión politeísta de las tribus arias que invadieron el norte de la India a partir del año 1500 a.C. y que constituyó el núcleo primitivo del hinduismo. Como toda forma religiosa natural, pasa del culto a los poderes naturales. Se honra con himnos de adoración al dios sol, dios luna, dios viento. Entre estos dioses no hay jerarquía, pero sí distinción, y entre ellos se turna la supremacía, dando lugar a forma religiosa del enoteísmo. En segunda fase tenemos el brahmanismo, que se caracteriza por una forma religiosa casi exclusiva sacerdotal, plagada de ritos y sacrificios. Su periodo fue más o menos del año 1000 al 800 a.C. El sacrificio es considerado como algo superior a los mismos dioses. Un error en el sacrificio puede ser fatal para el oferente. Los sacerdotes oferentes llegaron a ser muchas veces divinidades. El lugar del sacrificio doméstico es la casa misma de la familia, y para los sacrificios más solemnes, como no hay lugares propios de culto ni altares, se alza un kusa o altar improvisado en un lugar bien apropiado. En tercera fase tenemos el vedantismo o Upanishad. Es muy importante porque contiene lo más profundo del pensamiento indiano hinduista. Significa textualmente sentarse devotamente cerca al maestro o gurú para escuchar la doctrina arcana. Dos palabras técnicas del vedantismo son Brahman, que significa el fundamento del universo y es la fuente de toda existencia, y Atman, que significa respiro, alma, y constituye lo más profundo que existe en el hombre. ¿Cómo puede el diálogo interreligioso unir a las personas? Teniendo en cuenta que el diálogo interreligioso es imprescindible para el ecumenismo, no tengo duda de que es el método más eficaz para lograr la unidad. Solo en la medida en que busquemos el acercamiento a estos hermanos, sobre todo con el deseo de conocer más de cerca cada forma religiosa, y con sumo respeto y admiración, es que podremos valorarlos mejor a ellos, así como valorar más la nuestra y alcanzar la unidad tan deseada. Ahora, ¿qué opinión le merecen las diferentes tradiciones de las religiones hasta ahora estudiadas? En primer lugar, me hace sentir una enorme responsabilidad frente a mis propias convicciones cristianas y católicas, y que se hace necesario un acercamiento a ellas para un mayor y mejor conocimiento de cada una. Además, al conocer cada una de estas tradiciones y ver tantos elementos en donde se manifiesta la presencia de Dios, las semillas del Verbo, como sus convicciones,
me lleva a sentir la necesidad de no solamente valorarlas, sino fundamentalmente de buscar un acercamiento para encontrar caminos de unidad y fraternidad. Claro está, sin dejar de mostrar la belleza de mi fe.